Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por entrar a nuestro webinar. Nuestro webinar de hoy es Código Red, regulación, importancia de su implementación y los principales obstáculos en los CC, en los centros de carga. Soy el ingeniero Gabriel Rosas Navarro, soy el gerente del organismo de inspección de ANSE y con gusto presento a nuestro ponente. Es el ingeniero Agustín Salazar Díaz, es ingeniero eléctrico por el Instituto Politécnico Nacional y les voy a platicar un poco de su experiencia. 7 años en Proyecta y Construye como ingeniero de diseño, planeación de instalaciones eléctricas. 4 años en SAP, asistente técnico de unidad de verificación de instalaciones eléctricas. 2 años en Proyecta y Construye como ingeniero de diseño y planeación. 2 años en ANSE como ingeniero de normalización. 2 años en Proyecta y Construye eh, en la implementación de código red y centros de carga de diseño de planes de trabajo. Y actualmente en ANSE, inspector de la industria eléctrica. Muchas gracias por, ingeniero, te cedo la palabra. Ok, pues bueno, el día de hoy, así como el título lo dice, código de red y la regulación, importancia de su implementación y los principales obstáculos en los centros de carga. Vamos a tener un temario un poco cargado, vamos a tener las disposiciones administrativas de carácter general. En estas disposiciones vamos a ver cada uno de los temas o subtemas, que es el alcance del código de red, la infraestructura, la jerarquía, los incumplimientos y sanciones. Vamos a tener otro tema que es el manual regulatorio, que es en el cual nos vamos a enfocar. Vamos a ver su alcance, el objetivo, los criterios y los requerimientos. Posteriormente, ya cuando establecemos todos los requerimientos, vamos a pasar a los estudios que deben de aplicarse a los centros de carga y posteriormente vamos a clasificar cada uno de estos estudios para posteriormente determinarlo de acuerdo con su tensión. Vamos a tener un tema más que es la importancia de su implementación como beneficios, pérdidas y sanciones. Y un tema más que son los principales obstáculos a los que se enfrentan los centros de carga al aplicar el código de red. En estos vamos a tocar información mínima del área de mantenimiento, accesos, desconocimiento, personal no calificado e incumplimientos normativos en las instalaciones. Esto es de manera general. Y al final, como punto 7, vamos a tener recomendaciones. Esto es lo que hemos llevado nosotros a cabo en la implementación del código de red en los diferentes centros de carga que hemos este, evaluado. Bueno, para empezar a establecer qué es el código de red y todo esto, pues son las disposiciones administrativas de carácter general que contienen criterios y esos criterios van a ser de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad. Esto para que nuestro sistema eléctrico funcione en óptimas condiciones. Bueno, pero ¿qué es el código de red en verdad? Pues el código de red en su alcance nos dice que la esencia del código de red es que el objetivo es permitir incentivar que se desarrolle, se mantenga y opere y se modernice el SEM que de manera coordinada con base a requisitos técnicos y operativos y que sea más eficiente y económico. Entonces, el código de red lo que tiene son requisitos mínimos y son requisitos técnicos. Entonces, ¿quién es el que está obligado a cumplir con el código de red? Son los integrantes de la industria eléctrica. ¿Quién se encarga de su interpretación y vigilancia? Es la ACRE, la Comisión Reguladora de Energía. En su estructura, el código de red tenemos que tener en claro que están divididos en disposiciones generales del SEM y disposiciones operativas, pero las disposiciones operativas a su vez están divididas en manuales y procedimientos. Para tener más en claro cómo es esta división y todo lo que es el contenido de cada uno, nos dimos la tarea de dividir lo que son las disposiciones generales y de acuerdo con la estructura están divididos en capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7. En el capítulo 1 se ve la eficiencia, confiabilidad
y la elaboración de los programas de ampliación y modernización de la RNT y la RGD. Entonces, si se dan cuenta, el capítulo 1 está directamente con la elaboración y ampliación de la modernización. En el capítulo 2 cambia completamente. Aquí son condiciones operativas que deben de cumplir o asegurar que el sistema eléctrico, de suministro eléctrico, perdón. Y en el capítulo 3 tenemos lo que son los requisitos de las unidades de generación, prácticamente las centrales eléctricas que se interconectan al sistema eléctrico nacional. En el capítulo 4 tenemos prácticamente lo que son los requerimientos de los centros de carga y estos que se pretenden conectar al sistema eléctrico nacional. En el capítulo 5 tenemos las redes eléctricas inteligentes. En el capítulo 6 tenemos los sistemas interconectados y en el capítulo 7 tenemos el sistema eléctrico de Baja California. Entonces, si se dan cuenta, esto es nuestra estructura general y, como habíamos dicho, pasamos a lo particular, que son las disposiciones operativas. Entonces, habíamos comentado que eso está dividido en manuales y procedimientos. Entonces, si se dan cuenta, ahora la parte de disposiciones generales y la parte de disposiciones operativas tienen una similitud. ¿Por qué? Porque en las disposiciones operativas viene con el inciso A, que son la planeación para la modernización y ampliación de la red nacional y la red general de distribución. Entonces, en el inciso B tenemos igual los requisitos técnicos para la interconexión de las centrales eléctricas y en el inciso C tenemos los requisitos técnicos para la conexión de los centros de carga. Precisamente en este inciso nos vamos a centrar porque de aquí vamos a partir cómo es que son afectados nuestros centros de carga. En el inciso C tenemos la coordinación operativa, en el inciso D tenemos estados operativos del CEN, en el F es comunicación y coordinación y el G es la reducción de generación por confiabilidad. Como habíamos comentado, tenemos una jerarquía. Esta jerarquía vamos de lo general a lo particular y siempre debe de prevalecer lo general. Entonces, de acuerdo con esto es qué es lo que tiene como general, después vamos como lo particular, que es qué es lo primero que aplica, son las disposiciones generales, después los manuales regulatorios y al final los procedimientos. Entonces, todo esto compone lo que es el código de red, que son las disposiciones administrativas de carácter general. En incumplimientos y sanciones, pues, ¿quiénes son los que pueden o los que deben de cumplir con esto? Pues son los integrantes de la industria eléctrica. ¿Cómo se van a sancionar o con qué? Con el artículo 165, fracción 1, inciso K, y fracción 2, inciso C de la LIE. Entonces ya estamos hablando de sanciones, estamos hablando de estructura, estamos hablando de jerarquía y ya viendo bien la magnitud de incumplimientos y sanciones, hay que recordar que nuestra sanción va a ser de acuerdo con la magnitud de la condición del incumplimiento. ¿A qué me refiero? Va a ser considerado por el número de usuarios que afectemos, el tiempo de interrupción del suministro, la energía no suministrada y el corte de las cargas no controlables y otros, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que estos casos tienen que ser evaluados y en este caso la CRE tendría que hacerlo con el apoyo del SENACE. Entonces no es solamente, pues mi centro de carga se desconectó y no afectó a nadie. A lo mejor no afectó pues solamente a nuestra producción, pero afectó a un nodo completo y este nodo es el que al final de cuentas ya no pudo entregar la energía, los usuarios se desconectaron, no hubo afectaciones económicas. Entonces, de acuerdo con esto va a ser nuestras sanciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con el código de red en centros de carga? Pues un plan de trabajo en el cual se da a conocer diferentes acciones. Por ejemplo, qué acciones se van a implementar para cumplir con los criterios, un cronograma de cómo es que se van a aplicar estas acciones y
identificar indicadores. ¿A qué me refiero? Pues ya se instaló, por ejemplo, en una línea de producción los medios de desconexión necesarios, ya cumple. Ya se instaló para corregir el factor de potencia en un 90%, se van haciendo esos indicadores. Y al final, pues posibles barreras que tenga el plan de acción, por ejemplo, pues presupuestos, material inexistente, tiempos de entrega. Hay que considerar todo eso en nuestro plan de trabajo. Hay que recordar que el plan de trabajo, pues se tiene que entregar en la oficialidad de partes o directamente pues de manera física en la CRE, ¿no? Se tiene un tiempo mínimo y recordemos que este tiempo se había cumplido en el pasado abril, mes de abril. Eh, Ahora sí, entrando directamente en lo que es el manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de los centros de carga. Esto, como les había comentado, es el punto medular de nuestra presentación porque es a lo que nos íbamos a enfocar. Por ejemplo, partimos de lo general a lo particular y ahorita vamos a desglosar cada una de las cosas. Por ejemplo, de manera general o de manera particular, este manual es el que nos va a aplicar para saber qué es lo que debemos de cumplir. Tiene un objetivo. Por ejemplo, te dice que el objetivo son los requerimientos técnicos para los centros de carga que se conecten al CEM en alta y en media tensión. Y estos tienen que garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y sustentabilidad del sistema y del suministro eléctrico. Entonces, el manual establece los requerimientos técnicos que deben de cumplir los centros de carga. Ya partiendo de esto, tenemos el sistema eléctrico nacional actual. Si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos lo que es la RGD. En baja tensión tenemos los centros de carga. Habíamos comentado que se hace una clasificación, por ejemplo, media y alta tensión. A los de baja tensión no nos aplica esta parte. Media tensión es donde nos aplica estos requerimientos, estos requisitos, ya sea en los centros de carga, que lo estamos viendo aquí, en el punto de conexión y en los de alta tensión, que es en la Red Nacional de Transmisión. Entonces, si se dan cuenta, 2 puntos es en donde nos coloca. Está dividido en 2 colores diferentes. En la Red Nacional de Transmisión es en el punto donde nos va a aplicar el código de red en alta tensión y en media tensión. Alcance y aplicación, pues son, como lo habíamos comentado, son los centros de carga, son a los usuarios calificados o generación de intermediación que se conecten en media y alta tensión. Estos deben de cumplir en un plazo que no exceda los 3 años, o sea, con estos requerimientos. Y pues ya con lo que hemos comentado, deben elaborar y hacerlo pertinente para cumplir con cada uno de los requerimientos que pida el manual. Tenemos los criterios de interconexión y esto va mencionado a dónde nos aplica o dónde tenemos que cumplir con el código de red en los centros de carga. Pues prácticamente es en el punto de conexión. Recapitulando, en nuestro diagrama, damos vista a dónde está el punto de conexión. Si se dan cuenta, está en baja tensión y está en media tensión, el punto de conexión. Y de igual manera, en alta tensión. Entonces, ya sabemos, ya identificamos dónde es donde tenemos que cumplir con los requisitos del código de red. Entonces, ahora, ya sabiendo dónde es donde debemos de cumplir, pasamos a los requerimientos. Y los requerimientos son prácticamente, se desglosan en tensión. La tensión tiene que ser de variaciones de tensión en manera permanente, en manera temporal y variación de tensión. Son condiciones que se presentan en centros de carga. Tenemos que cumplir con también parámetros de variación de frecuencia. Tenemos que cumplir con cortocircuito. Esto es para tener una correcta selección y momentos de interrupción en caso de una falla. Y coordinación de protecciones, que ahí no está mencionado. Sin embargo, en el manual sí te menciona que debe de haber
pues una coordinación de las protecciones para disipar una falla, ¿no? O cuál sea el propósito. Tenemos un factor de potencia, tenemos esquemas de protección, control, intercambio de la información y calidad de la energía. Entonces, ya tenemos todos los requisitos, ya sabemos cuáles son los que debemos cumplir. Ahora bien, lo que procede es saber qué es cada uno de ellos. Tenemos, aquí enumeramos solamente los estudios, no enumeramos los demás porque muchos son de revisión de esquemas y otros más. Entonces prácticamente pasamos a tensión. Pues en tensión tenemos de manera permanente, para seguir conectados, tenemos la primera tabla que es la 3.1.1.a, en el cual nos da un umbral máximo y un umbral mínimo. Entonces, te da las tensiones, te da desde la tensión de media tensión hasta alta tensión y prácticamente la pueden ver aquí. Tenemos desde 13.8 hasta 400 y te da los parámetros que deben de estar los centros de carga operando sin salir de operación en caso de una variación de tensión. ¿A qué me refiero esto? Que de manera permanente la tensión puede estar oscilando de esa manera y ellos o los centros de carga no deben de salir en esos valores. Si llegan a salir de esos valores, quiere decir que nuestro centro de carga no soporta las variaciones de tensión en manera permanente. Ahora, es distinto a de manera transitoria o manera temporal. ¿A qué se refiere? Tenemos una tensión igual máxima, tenemos una tensión mínima, tenemos los mismos valores, pero ahora te dice que por 20 minutos estos valores se extienden, sube la tensión, por ejemplo, para el de 13.8 sube hasta 15.1 en comparación de los 15 que teníamos arriba de manera permanente, y de igual manera en la tensión mínima cambia, ahora es 13.1 contra 12.4. Entonces los parámetros sí están diferentes, cambian. Aquí el tiempo es diferente, son solamente 20 minutos. Si la tensión sale, si nosotros aguantamos durante 20 minutos ese umbral de tensión, estamos cumpliendo. Ya después de los 21 minutos, si nos desconectamos, ya es otra situación que no está en nuestras manos. Entonces, también tenemos que evaluar de manera transitoria y esto se hace por la curva, que es, ya lo saben, deben de estar operando en la región en funcionamiento sin interrupción y prácticamente sin salir, ¿no? Prácticamente es lo de tensión. Ahora pasamos en frecuencia. Como frecuencia y tensión, pues más o menos es similar, o sea, no similar en cuanto a parámetros y en cuanto a otros, sino igual, se maneja como soportar variaciones y está soportando de manera permanente. ¿A qué me refiero? Tenemos igual un máximo, un mínimo, en el cual el máximo de manera permanente es 61 y el mínimo es 50. De igual manera, ¿cómo se llama? De manera transitoria o podría decirse así, tenemos 30 minutos en los cuales podemos llegar hasta 62.5 y el mínimo hacia 58 y soportar esta variación de frecuencia durante 30 minutos. Están pegadas las tablas para mayor comprensión de cada uno de los parámetros, incluso se dice en dónde está o cuál es su ubicación. En cortocircuito, de igual manera, este es otro estudio. Prácticamente te dice que debe de realizarse el dimensionamiento y coordinación de las protecciones, y esto va a ser en el punto de conexión. ¿Por qué lo hacemos de aguas arriba o hasta de aguas abajo hacia aguas arriba? Es para tener una coordinación de protecciones eficaz para que una falla se disipe de manera oportuna y no saque a nuestro centro de cargas. Es por eso es que se hace de manera general. Tenemos un ejemplo, lo que es la cometida, tenemos los bus de conexión, tenemos la barra o el tablero en este caso, y si se dan cuenta, esta instalación tiene una condición muy general.
en el cual el interruptor principal es de 65, pero los demás son de 18 kiloamperes. Tenemos una falla aproximada de 34.97 kilos. Entonces, esto es como se tiene que estar analizando el centro de cargas en cortocircuito. Este es uno de los estudios que se hace. Coordinación de protecciones no puse un ejemplo por lo mismo, para evitar esta parte. Y prácticamente sería cortocircuito y coordinación de protecciones. En factor de potencia, aquí sí entramos en una parte muy específica. ¿Por qué? Porque es igual. O sea, tenemos que medir el factor de potencia en el punto de conexión. Para los de alta tensión tenemos un límite. Tenemos 0.95 en atraso y uno con medición 5 minutal. ¿Qué quiere decir esto? Que posteriormente se va a modificar ese 0.95, ya cuando salga la revisión 2. Para alta tensión, para media tensión, que son los menores a 35 amperes, solamente se va a medir en los puntos de calidad de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Y no estoy diciendo que los centros de carga no deban de cumplir con el factor de potencia. El punto de calidad de la energía, ustedes lo pueden ver aquí. Si se dan cuenta, tenemos el bus de media tensión. Ese es el nodo de calidad de la energía para los de media tensión. Entonces, nos aplica como tal el factor de potencia en media tensión. ¿Es un requisito que debamos de cumplir? Pues no, porque al final de cuentas el que se hace cargo de la media tensión es el distribuidor. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros corregimos ese factor de potencia para tener compensaciones económicas. Entonces, es por eso es que se hace el factor de potencia en los centros de carga de media tensión. No quiere decir que no se va a cumplir. Si tienen más información o quieren ver más disposiciones, pueden verlo en la disposición administrativa de carácter general de materia de acceso abierto y prestación de servicios de la Red Nacional de Transmisión y en las redes generales de distribución, en el apartado 3. Y este apartado es directamente la evaluación de los indicadores de disponibilidad, continuidad y calidad. Aquí te dice cómo se debe medir, qué es lo que debe de hacer, pero esto ya es tema de otra presentación. Aquí tenemos un ejemplo para un centro de cargas en media tensión. Si se dan cuenta cuánto es la facturación, el factor de potencia nos indica que lo tiene de 85.97, cargo por factor de potencia. Entonces, pues esto es para cierto centro de cargas. Entonces, nos vemos a la manera de, pues tenemos que cumplir sí o no, porque es recomendable. Y posteriormente en diapositivas y recomendaciones vamos a ver por qué sí podemos cumplir y cuál es el beneficio de cumplir con él en media tensión. Para protecciones prácticamente es igual en el punto de conexión, pero prácticamente son los esquemas de conexión. Hay un listado de especificaciones, aquí se enumeran todas las especificaciones y de acuerdo con las características del centro de cargas. No las coloqué, no voy a hacer mención a ellas porque son esquemas y al final de cuentas cada centro de cargas varía de acuerdo a las condiciones de operación. Por ejemplo, CCFs, desconectadores automáticos, no sé, tendrían que revisar cada uno y cada cosa que tiene el centro de cargas para poder aplicar cada uno de los criterios. En calidad de la energía es lo mismo. Tenemos una clasificación, solamente habíamos determinado deben de cumplir con distorsión armónica en corriente para media tensión y para alta tensión tenemos distorsión armónica en corriente, fluctuaciones de tensión y desbalanceo de corriente. Tenemos prácticamente las tablas. Si se dan cuenta, la primera tabla es para tensiones mayores a 69 kilovolts. La de abajo es de 69 hasta 161 kilovolts y posteriormente la última es de 161 hacia arriba. Entonces aquí tenemos la relación de de impedancia relativa o razón de cortocircuito y los criterios de cómo van a ser evaluados, ¿no? Y su distorsión armónica en porcentaje.
Tenemos equipos instalados de calidad de la energía que hemos nosotros llevado a cabo, desde el transformador en media tensión, en tableros, y cómo lo llevamos con el equipo de protección. Ahora bien, ya que sabemos cuáles son los estudios que nos aplican, tenemos que hacer una clasificación. Esta clasificación va a ser por nivel de tensión en el punto de conexión. Lo vamos a clasificar en media tensión y en alta tensión. Para media tensión es de 1 kilovolt hasta 35 kilovolts, y los numerales o los estudios que nos aplican es tensión en el numeral A, B y C, las tablas 3.1.1 A, la B, y la figura 3.1.1.A. Tenemos en el numeral de frecuencia el 3.2, y prácticamente tenemos variaciones de frecuencia de manera permanente y temporal, y variaciones de frecuencia ante la conexión y desconexión de centros de carga. Tenemos el cortocircuito, protecciones, control, intercambio de la información, y en calidad de la energía solamente el único que nos aplica es desbalance de corriente en la tabla 3.8.E. Entonces ya tenemos qué es lo que nos aplica para media tensión en centros de carga. Ahora bien, tenemos ejemplos, más o menos cómo se pueden dar a cabo, cómo es la conexión de un centro de carga. Tenemos las transiciones, y estas van a un transformador. De esta manera se pueden dar una idea de cómo es la media tensión. En alta tensión tenemos lo mismo, tenemos los mismos estudios, pero aquí tenemos tensión, frecuencia, cortocircuito, factor de potencia, protecciones, control, intercambio de la información y calidad de la energía. Si se dan cuenta, en, en esta clasificación, aquí sí sube. ¿Por qué? Porque ya tenemos factor de potencia, y en calidad de la energía tenemos fluctuación de tensión, o sea, los flickers, y el desbalance de la corriente. Perdón, distorsión armónica en corriente. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos más criterios que evaluar en alta tensión, y estos son mayores a 35 kilovolts. Aquí tenemos ejemplos de equipos en alta tensión, como van a poder identificar. O sea, tenemos una subestación, líneas de transmisión, una subestación, interruptores, y pues transformador, ¿no? Esto es prácticamente cómo se pueden dar una idea de lo que es alta tensión y lo que es media tensión. Bueno, llegando a este punto de la importancia de su implementación, nosotros nos hemos dado cuenta de lo siguiente, y esta es una recomendación para prácticamente todos los centros de carga. Tenemos o dividimos de esta manera en tres cosas. Tenemos una condición operativa, económica y de seguridad. Van ligados de la mano cada una de ellas, porque en la operativa, al momento de que detectamos una falla o detectamos posibles fallas en equipos, también evitamos pérdidas monetarias por una desconexión en un proceso o en una línea. En seguridad, imagínense que una persona esté operando ese equipo, se presenta la falla, podemos tener una pérdida humana. Entonces van ligada una contra la otra. También en operativas tenemos actualización de equipos eléctricos. A esto me refiero con eficiencia. No es lo mismo operar una instalación con un equipo de hace 10 años con un equipo que actualmente está actualizado. O sea, los niveles de eficiencia cambian, incluso son menos robustos, tienen diferentes condiciones, diferentes capacidades. O sea, cambia en eficiencia, equipo, espacio, entre otros, ¿no? Y en abajo, en económicos, al momento de cambiar estos equipos, también tenemos ciertos beneficios. Estos beneficios van ligados a los consumos, y por lo tanto a lo que vamos a pagar al final de la facturación, o al final del bimestre, o como estén cobrando, ¿no? Otro en operativo son retiro de equipos fuera de servicio. Nos hemos dado cuenta que vamos a una instalación y hay muchos equipos que no están operando, que
no sirven y pues que están ahí, o sea, al final de cuentas no los quieren retirar porque pues o no tienen el personal o varias cosas, ¿no? Entonces, si los retiramos y hacemos pues una un nuevo manejo de la instalación, vamos a tener orden y espacio disponible para meter más equipos, para hacer modificaciones o para agilizar nuestra línea de producción. A otra cosa en cuestiones económicas, pues ya les había comentado, son equipos más eficientes y en seguridad es actualizar y conocer las instalaciones. Prácticamente en esto de seguridad me refiero es que las personas que están día con día trabajando con la instalación deben de conocer cómo opera, qué es lo que hay, qué es lo que tiene, qué hacer en caso de una falla, porque nos hemos percatado que hay desconocimiento, o sea, desconocimiento de manera general, desde no saber cuál es el medio de desconexión, no saber cuál es cómo se llama la máquina, entre otras. Estos son algunos de los beneficios de implementar el código de red en las instalaciones, sin considerar las sanciones que nos pueden imponer la comisión reguladora, ¿no? Esas son cosas que es de nuestra cancha, o sea, no de ellos. Pérdidas por no implementar el código de red, si se dan cuenta, los dividimos igual, operativas, económicas y de seguridad. Prácticamente operativas son en el caso más leves de un proceso, en el caso más drástico es de la desconexión de la planta. Económicos son pérdidas de materia prima o pérdidas de la producción total. En seguridad, pues como lo hemos comentado, son pérdidas por fallas, o sea, una pérdida humana, y eso es de lo más crítico. O sea, podemos enumerar un sinfín de pérdidas, sin embargo, estamos yendo como que a lo que nos puede pegar en dado caso de una falla o por cuestiones de operación y económicas y de seguridad, ¿no? Ahora entramos a las sanciones por no implementar el código de red. Habíamos comentado al principio de la presentación cuáles eran. Ok, aquí vamos a determinar cuánto es lo que nos afecta o debemos de cumplir. Pues bien, si habían estado al principio, es el artículo 165 en la fracción 1, inciso K, y esto prácticamente te dice que es de 2 al 10% del ingreso bruto percibido en el año anterior, de acuerdo con lo que hemos determinado antes. A cuántos afectemos, la energía no suministrada, entre otros. En el inciso C de la fracción 2 del mismo, te dice que puede ser de 50,000 a 200,000 el salario mínimo por incumplir con las disposiciones. Entonces, ya tenemos estos dos parámetros de las multas que nos pueden imponer por no cumplir con las obligaciones del código de red. Sin embargo, también, y no estamos exentos a que nos puedan aplicar el artículo 166, aquí no está, sin embargo, puede ser parte de esto, porque hay algo que detona esta parte, se va a la segunda y va a ser dependiendo del grado de daño que tengamos a la energía o al sistema eléctrico nacional. Entonces hay que tener en claro que no solamente son estos artículos, nos puede aplicar el 166 de la LIE, que también establece otras condiciones. Entonces esto es como de lo más general, pero sin embargo pueden aplicarles más. eh, Habíamos determinado los principales obstáculos a los que se enfrenta una persona en el aplicar el código de red en centros de carga, pues muchas veces en información documental tenemos lo siguiente, y eso es antes de tener en claro qué es lo que tenemos, qué centro de cargas operamos y todo esto, tenemos la documentación, por ejemplo, el diagrama unifilar, bitácoros de mantenimiento, o sea, modificaciones de las máquinas, fichas técnicas de esas máquinas, memorias técnicas de los cambios que hemos hecho, y layout de las plantas, porque muchas veces no saben dónde está cada uno de los equipos. Entonces es importante conocer cada uno de estos puntos. O sea, muchas veces dicen, es que pues
solamente información documental, sí, pero muchas veces esta información documental nos da pauta para poder aplicar el código de red bien o para poder determinar cada uno de los requisitos que debemos de cumplir. Por ejemplo, en el diagrama unifilar nos vamos a dar cuenta cuántos interruptores tienen, si es que son de la capacidad indicada, o sea, varias cositas. En las bitácoras de mantenimiento nos vamos a ver o vamos a revisar si es que se realizó una modificación a la máquina, si el motor ya cambió, si los conductores se cambiaron por alguna incidencia. En las fichas técnicas, si es que operan a 440, 480 o dependiendo. En las memorias técnicas vamos a ver si están calculados los valores de cortocircuito, si tenemos coordinación de protecciones, qué tanto podemos o tenemos acceso para poder aplicar el código de red y que no nos lleve un tiempo demasiado largo, ¿no? Cabe mencionar que mucha de esta información no está actualizada y sin embargo, al momento de que se está implementando, muchas veces piensan que el que va a implementar el código de red se debe hacer cargo de esta información y no es así. Cada centro de cargas se debe de hacer cargo de esta información porque es vital y es útil para su instalación. Entonces, hay que tener en claro qué es del centro de cargas, qué es de la persona que te va a implementar el código de red o determinar el grado de cumplimiento con el código de red, más que nada. Aquí tenemos un ejemplo de diagramas unifilares, a lo mejor no se ven. Este es el diagrama unifilar de la planta que tenían en su tiempo. Si se dan cuenta, es cómo estaba la instalación. Prácticamente. Y después, cómo queda cuando nosotros entramos a revisar cada uno de los parámetros, desde la cometida, los transformadores, pues las plantas de generación, los centros de, bueno, las cargas, o sea, completamente cambia el diagrama, los parámetros, valores, capacidades de las máquinas, interruptores, especificaciones, prácticamente eso es lo que nos va a dar pauta para aplicar cada uno de los requisitos que vamos a estar determinando, por ejemplo, en coordinación de protecciones, cálculo de cortocircuito, dónde se están instalando los analizadores de calidad de la energía y entre otros, ¿no? En accesos hemos tenido, sí, muchos percances porque no el personal del centro de cargas no sabe cuál es el equipo de protección indicado para esa línea de producción. Entonces, muchas veces, no, cuando nosotros vamos y nos damos cuenta, pues necesitamos un equipo especial y no podemos acceder prácticamente a esa zona. Otro se hace por paros y libranzas no solicitados por el área de producción. Si bien se sabe que nosotros estamos implementando el código de red, metemos un permiso para hacer la libranza de esa parte o en su caso solicitar el equipo de protección mínimo indicado para operar sin hacer la libranza. También, o sea, no se tiene acceso por esas cositas que se van sumando, o sea, por paros, libranzas, selección de equipo, identificación de equipo mínimo de protección. Y otro es que esto es el de manera general, que muchas veces las puertas o es algo muy curioso, están cerradas con candado. Entonces le preguntas a la persona que está de mantenimiento, oye, ¿puedes abrirme tal lado? Porque tiene candado, ¿no? Vas, tiene candado y te percatas de, pues que el de mantenimiento tampoco tiene la llave. Y te vas con el superior y tampoco tiene la llave. Entonces, imagínense, van, que ocurra una falla y que el medio de desconexión esté prácticamente en esa zona. De aquí a que encuentren la llave del candado, ya se pudo dañar el equipo. En el peor de los casos, ya pudo haber muerto una persona por una falla u otro, ¿no? Entonces, eso es que es lo que nos hemos percatado, sin darnos más de que pues no podemos acceder a la zona para realizar los trabajos indicados para llevar a cabo el código de red. En desconocimiento,
es prácticamente igual. Ya lo habíamos comentado, tenemos desconocimiento de los medios de desconexión principal, ubicación de los equipos eléctricos. Esto se sustenta muy bien con los layouts o con los planos de planta para saber la ubicación de cada uno de los equipos. Igual de los medios de desconexión. Se tiene el desconocimiento de las potencias de los equipos de manera general, desde la capacidad, tensión, valores básicos. ¿Por qué? Porque muchas veces ya ni siquiera se tienen placa de datos u otros medios, ¿no?, que identifiquen el equipo. Se tienen, por ejemplo, desconocimiento de los equipos. A lo que me refiero es, pues, que ya no hay nada, o sea, no se sabe si el primero controla el segundo controla el tercero y viceversa, ¿no? Muchas veces lo que hacen es, pues, mi conductor pasa por un medio de desconexión, pero solamente pasa, es una caja de paso y llega a otra caja, entonces no se identifica esas partes, entonces no se sabe dónde está el verdadero circuito o el tablero. Entonces, se tienen varios desconocimientos que nos hemos percatado al momento de llevar a cabo el código de red, y estos son áreas de mejora que podemos, pues, como, pues, mejorar en esta parte para tener un mejor conocimiento y manejo de nuestros centros de carga. En el personal, pues, nos damos cuenta que mucho del personal, pues, no tiene la información mínima. Diagramas unifilares, ubicación de planos de planta, y esto es, pues, el personal de mantenimiento no lo tiene y lo tiene su superior, pero al final de cuentas el personal de mantenimiento muchas veces es el que opera con la instalación. Entonces, esto sí es algo que se debe de, pues, de revisar, porque al final de cuentas eres el que nos va a dar pauta a identificar cada uno de los puntos. De igual manera tenemos que no conocen el equipo, modificaciones de los equipos, como lo habíamos comentado, y pues que no está calificado para operar el equipo eléctrico, o incluso que no sabe qué equipo de protección personal debe de llevarse. Entonces, muchas veces, y esto es de no solamente un centro de cargas, es de todo, es de, pues, contratan a alguien de mantenimiento, llega al de mantenimiento y no tiene ni guantes, ni botas, ni casco, o sea, lo más elemental. ¿Por qué? Porque dice, pues es que solamente es 220, ¿no? O 127 volts, o 440, no, no nos va a pasar nada, no es media tensión. Entonces hay que calificar al personal, al final de cuentas él es el que va a estar operando, y en dado caso de alguna falla, pues no va a saber cómo reaccionar. En incumplimientos normativos, aquí tenemos varias cosas y son severas. Por ejemplo, tenemos una línea de producción. Como bien sabemos, en los centros de carga, al momento de estar manipulando o mejorando, vamos metiendo equipo eléctrico nuevo. Y un ejemplo muy básico es, ok, llega ¿cómo se llama? El motor de 150, de 130 amperes. Pues le dejan el trabajo al de mantenimiento de instalarlo, de seleccionar el equipo, el interruptor, pero nos damos cuenta que en el tablero principal tiene una capacidad interruptiva de 35 kiloamperes. Tiene que comprar un interruptor similar o a realizar el estudio correspondiente para determinar cuál es la capacidad mínima interruptiva de ese interruptor. No se realiza. Cuando llega con la selección del equipo, con el jefe o con el superior, y revisa este parámetro, se da cuenta que, pues, tiene dos interruptores de 150 amperes o de 200 amperes. Uno tiene de 10 kiloamperes y uno tiene de 35 kiloamperes, de acuerdo con lo que está en el tablero principal para el cortocircuito, pero uno cuesta más que el otro. Prácticamente, cuando el de mantenimiento le dice al superior, este cuesta 10 pesos y este cuesta 3 pesos, el superior dice, el de 3 pesos. El de mantenimiento, al momento de no estar informado qué es lo que debe de cumplir, porque no sabe qué son los parámetros mínimos necesarios, y aquí estamos hablando de cuestiones normativas, por ejemplo, de utilización, o sea, sin meternos al código de red que es en el punto de conexión, nos estamos metiendo aguas abajo. Prácticamente seleccionan mal el equipo o el interruptor.
al momento de estar aplicando el código de red, nos damos cuenta de eso, que no van a cumplir con el cortocircuito en la selección de interruptores, y más cuando nos damos cuenta de la selección de conductores, pues recordemos que estos deben operar en condiciones normales y en condiciones de falla. ¿Qué pasa? Que igual no seleccionaron ese conductor para operar en una condición de cortocircuito y para aguantar la falla, está mal seleccionado, entonces ya tenemos incumplimientos normativos, tenemos cómo estamos solucionando el código de red o cómo estamos determinando el grado de cumplimiento en cortocircuito y empezamos a entrelazar uno con el otro. Por ejemplo, con normativa de instalaciones de utilización contra código de red. Cortocircuito, que es uno de los requisitos que te pide la normativa de utilización, no cumple con esos parámetros de cortocircuito. Ahora bien, llegamos a la selección de canalización y conductores de puesta a tierra no se tienen, los conductores están tirados, o sea, hay un sinfín de incumplimientos normativos y no solamente en el código de red, o sea, nos damos cuenta que hemos ido dejando desde lo más básico hasta lo más, o sea, desde lo general hasta lo particular, al, al momento de no estar cumpliendo o no estar capacitando a nuestro personal. Entonces, no solamente estamos incumpliendo con el código de red, no solamente estamos incumpliendo con normatividad de utilización, entonces prácticamente tenemos varias inconsistencias en incumplimientos normativos, en protecciones, selección de equipo eléctrico no adecuado para operar en esas condiciones, selección inadecuada de conductores en condiciones normales y en condiciones de falla, la canalización no es para ese uso, no se cuenta con conductores de puesta a tierra y no se asegura que la charola, el medio de canalización, sea un conductor efectivo de puesta a tierra. Y prácticamente otro de los más grandes es que no se tiene o no se deja el espacio de trabajo mínimo necesario para operar un equipo. Esto nos pasó en la instalación de un equipo de medición. Prácticamente estamos en un tablero. En el tablero, la distancia entre muro y el tablero estaba como de 40 centímetros. Para meter el equipo de utilización prácticamente, pues, era por la parte trasera, pero no teníamos el área mínima de trabajo. Entonces, esto nos ocasionó, pues, tener que utilizar un equipo de protección distinto al que normalmente hubiéramos ocupado. Entonces, tenemos varios incumplimientos, que son incumplimientos que al final de cuentas se van a estar mostrando en el plan de trabajo para cumplir de manera eficaz con cada uno de los parámetros. Por ejemplo, cortocircuito, coordinación de protecciones, porque al momento de que nosotros corremos el estudio, pues no van a estar bien esos parámetros. Entonces, vamos a tener varias inconsistencias en esos puntos. Entonces, debemos revisar aguas abajo nuestra instalación antes de llegar a aguas arriba. Y como, pues ya para antes de finalizar, tenemos las recomendaciones. Prácticamente las clasificamos en tres. Es antes de aplicar el código de red, durante el desarrollo y durante la elaboración del plan de trabajo. Este, para aplicar el código de red, nosotros recomendamos reunir toda la información mínima necesaria que se tenga. No importa que no esté actualizada. Esto nos va a dar una pauta para saber qué tanto se ha modificado, qué tanto se tiene que ver el centro de cargas, qué tanto se tiene que trabajar. Ahora bien, en la información, como ya les había comentado, pues diagrama unifilar, memorias técnico-descriptivas, especificaciones de los equipos si es que se tienen, y pues lo demás, ¿no? Planos de planta y un sinfín de información, que es lo mínimo que debería tener un centro de cargas. Otro que es cuáles son los requisitos que les aplican. Ya lo habíamos comentado, tenemos una clasificación en alta tensión y una clasificación en media tensión. Hay que ubicar cuál es nuestro centro de cargas y en qué nivel de tensión se encuentran, si se encuentran en alta o en media tensión. Y con base en eso ya poder saber qué son los requisitos que nos aplican para que después, al momento de solicitar una cotización, no nos quieran vender requisitos
innecesarios o que no son parte del cumplimiento del código de red para ese centro de cargas. Otro es identificar el equipo de protección mínimo necesario de acuerdo a las zonas de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo mínimo necesario en la zona más estricta del centro de carga? Ah, pues ese equipo va a ser el que vas a estar solicitando para que la persona entre y evitar que la persona que vaya a ejecutar el código de red, y si es tu personal o si es una empresa contratada, pueda adquirirlo de manera oportuna y no estar esperando la entrega o pues solicitud del equipo de protección. Otro es identificar el personal que tiene conocimiento de la instalación y que puede realizar este y que puede realizar recorridos de la instalación o cualquier modificación que se haya realizado. Este, Durante el desarrollo, las recomendaciones son pues reunirse con el personal que está implementando el código de red para saber inquietudes, si es que se realizó alguna modificación que nos esté indicando, si es que el equipo, pues no sé, se modificó, se cambió de lugar y todos estos parámetros, ¿no? Prácticamente otro es revisar los equipos de medición para evitar inconvenientes en las mediciones, o sea, percatarnos de que en verdad esté midiendo lo que estamos requiriendo, factor de potencia, distorsión o los parámetros que estemos evaluando. Y otro es actualización constante de los cronogramas de la implementación, bueno, de la determinación del grado de cumplimiento del código de red. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estas son recomendaciones muy breves, pero sin embargo son de las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces dejamos al personal y para tal fecha nosotros terminamos, sí, pero ¿qué hiciste? O sea, vamos a darle un seguimiento, cómo es que lo llevaste a cabo, todo eso. Ahora bien, y uno de los más importantes es, si bien el personal no quiere que tú como contratista solicites el valor de cortocircuito con el distribuidor o el transportista, dejarlo bien en claro que este valor y el seguimiento de este requisito en particular es muy laborioso o muy tedioso y que hay que estar prácticamente con el distribuidor transportista llamando, yendo a las oficinas para saber cómo van. Sabemos que nos dan un tiempo de 2 a 3 o 4 semanas de entrega, pero muchas veces el personal que está en el centro de cargas no tiene el tiempo. Entonces, si por desconfianza del representante legal no te quiere extender el poder para poder solicitar este valor, hay que hacer esa mención y hay que dejarlo en que una vez que tú me entregues el valor y nosotros tengamos toda la información, tenemos que actualizar la información de acuerdo con estos parámetros. ¿Ok? Y durante la elaboración del plan de trabajo, que es la esencial de esta determinación, es que no solamente se vayan por una solución o desviación detectada. Esto es algo que ha pasado muchas veces y cuando aplican el código de red, una empresa X, no voy a decir nombres ni nada, llega y dice, ¿sabes qué? Necesitas para corregir tu factor de potencia un equipo Y, ¿no? Pero ese equipo Y cuesta exorbitante, o sea, es lo último de la tecnología, ¿no? Pero en verdad lo necesitamos para el centro de cargas, o sea, estamos viendo si en verdad, o sea, es lo que se necesita. Aquí yo sugiero que busquen una o dos soluciones. Y esto es algo muy importante, que la persona que les implemente el código de red no sea la persona que les dé la solución. O sea, no sea quien subsane esas partes. Porque yo como persona puedo decir que esta es la solución más efectiva, pero porque yo lo voy a llevar a cabo. No quiere decir que sea la mejor en economía, en ingeniería y en otras. Al final de cuentas es una de las soluciones, pero pueden haber varias, ¿eh? Y como recomendaciones,
que la persona que lo lleve a cabo no ejecute las soluciones. ¿Por qué? Porque se puede prestar en un malentendido o dar una solución demasiado cara que puede ser o puede buscarse una más económica y de mejor manera. Otra es revisar los tiempos y el presupuesto para poder implementar soluciones en tiempo y forma. Por ejemplo, ir con el área de finanzas, ver qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que se va a modificar y ver los tiempos para poder implementar esas soluciones. ¿A qué me refiero? Tiempos de entrega, tiempos de instalación y, y los sin fin, ¿no? Que nos puede surgir al momento de requerir algún equipo. Otro es posibles modificaciones por cambio de equipo no disponible. ¿Qué pasaría si nosotros en nuestro plan de trabajo decimos necesitamos instalar este tal equipo, ¿no? Un CCM o vamos a cambiar el tablero, pero ya no hay. Tenemos que hacer una modificación a nuestro plan de trabajo. Tenemos que llevar en cuenta esta modificación y si es que la solución va a estar de acuerdo con eso. Entonces, tenemos que elaborar en el plan de trabajo las posibles afectaciones que vamos a tener por equipo no disponible o por alguna modificación en ese equipo. Entonces, si se dan cuenta, todas estas recomendaciones son de manera general, o sea, son lo que nos hemos dado cuenta nosotros en el transcurso de la implementación del código de red en diferentes centros de carga. Sin embargo, pueden haber más. O sea, y aquí aclaro algo, ¿eh? O sea, este, como tal, o sea, lo que es el cumplimiento con la normativa, desde el código de red hasta la utilización de las instalaciones, o sea, debe de estar de la mano. O sea, debemos tener en cuenta que si vamos a hacer una modificación, debe de cumplir con la normativa mexicana. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, pues nada más cambiamos esto. Sí, pero vas a hacer una modificación, que esa modificación implica un cumplimiento con otra normativa. Entonces, hay que unirlo, no hay que separarlo. Cabe mencionar que estos incumplimientos no son de injerencia del código de red, pero, sin embargo, nos afectan. ¿Por qué? Porque van a ir de la mano. O sea, al final de cuentas, si nosotros a lo mejor cambiamos ese equipo, pero no revisamos el cumplimiento con la normativa mexicana, pues estamos descuidando una parte por cumplir con otra y debe de estar de la mano, debe estar ligado, ¿eh? Al final de cuentas, uno debe estar de la mano con el otro. O sea, así como arriba como abajo. Prácticamente estas son nuestras recomendaciones. Con eso concluimos la presentación del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Agustín. Si no hay nada más que agregar, les agradecemos mucho su participación.